A ver si está por ahí Martín Lustó. El primero que se fue es el dirigente Martín Lustó. Se fue directamente, se sintió agraviado por todo lo que dijo en relación a la ciudad. No es el único. No es el único, se fueron varios diputados, pero el primero que se levantó, Nacho, fue Lustó. ¿Está por ahí? Sí, ¿qué tal, María Laura? Bueno, 2 horas de discurso del presidente de la Nación, con un principio con acusaciones a la Corte Suprema y pedidos por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, y un final también muy polémico con una clara mención a lo que sucede con la coparticipación y la Ciudad de Buenos Aires. El senador fue el primero que se levantó de su banca y arranco por ahí, Lustó. ¿Cuál es el motivo por qué se retira? Bueno, el presidente miente, pero además el presidente agravia. El presidente dijo que la Ciudad de Buenos Aires no tiene derecho a la coparticipación. Dijo que no es como el resto de las provincias. Dijo que tiene que vivir, que los porteños y las porteñas tenemos que vivir de lo que decida el gobierno nacional darnos. La verdad que desconoce la Constitución, desconoce el contexto de la coparticipación, desconoce el fallo de la Corte Suprema. Yo me levanté porque lo siento como porteño, como representante de los porteños, como un agravio grave. Si hubiera dicho lo mismo de Mendoza, de Córdoba, de Santa Cruz, de Santiago del Estero, de La Pampa, todos nos hubiéramos levantado. Lo dice la Ciudad de Buenos Aires, bueno, nosotros nos levantamos. Yo fui el primero que le contestó al presidente. Ustedes se acuerdan la conferencia de prensa que montó en Olivos cuando lo rodeó la policía bonaerense, ¿no? Sí. Con todo un montaje como si fuera de consenso. Y lo que decidió por miedo a la policía, por miedo a Cristina, es en el medio de la pandemia sacarnos los fondos a los porteños, el equivalente al salario entero de los trabajadores del sistema de salud de un año, durante la pandemia. Bueno, así como me tocó contestar primero, porque justo estaba en la televisión y es un tema que estudié mucho, hoy cuando lo escuché decir eso al presidente, la verdad que es una barbaridad intolerable en un recinto, que es la Asamblea, donde estamos los representantes, senadores y diputados de todas las provincias, es decir, del federalismo que él dice defender y que en realidad está todo el tiempo atacando. Bueno, te escucha María Laura Santillani. ¿Cómo estás, Martín? El senador Lustó está con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hubo una... ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, una deliberada intención del presidente de atacar a la ciudad, de atacar a los porteños también, porque hay muchos porteños enojados que se están manifestando en redes y no tiene que ver con la política, ¿no? Es contra la ciudad millonaria, opulenta, en fin, un montón de adjetivos contra la ciudad, abriendo una grieta que estaba, por lo menos para mí, bastante cerrada. Es otra la grieta que hay en la Argentina, pero haciendo hincapié entre unitarios y federales otra vez, ¿no? Mira, primero, para aclarar, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz tuvo un presupuesto por habitante más grande que la Ciudad de Buenos Aires. Y hay otras provincias, Neuquén también tiene un presupuesto por habitante más grande que la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es cómo se usa. Y la verdad que ellos decidieron, por ejemplo, cuando le manotearon los recursos a la ciudad, dárselo a la provincia de Buenos Aires, supuestamente para combatir la inseguridad. Miremos cómo está la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que el peronismo hace repetidas veces. La culpa de cómo está la matanza parece que es de los porteños, pero la gobernaron los 40 años de democracia. Mientras gobernaron 32 la provincia de Buenos Aires y, si no me equivoco, tengo que hacer la cuenta, 10 y 2, 12, 28 años el país. Y resulta que el problema de la matanza es de los porteños. La verdad que es una barbaridad, pero además desconoce el fallo de la Corte, desconoce la ley de coparticipación, desconoce la Constitución Nacional. No tiene ningún criterio lo que dijo esto de que los porteños y las porteñas tendremos que estar sometidos a lo que nos quiera dar el gobierno nacional. Es una barbaridad. Imagínense si se lo dijera a los cordobeses. No, lo entendemos perfectamente, pero además lo que llama la atención es la virulencia del tono, de la agresión, de ciertas palabras usadas, el momento en que sube el tono como, bueno, la ciudad es uno de los enemigos del presidente, la Corte es otro de los enemigos del presidente, esto es lo que queda claro. Sí, todo aquel poder, ¿sí?, ya sea poder ciudadano cuando vota o poder institucional, que no haga lo que él quiere o lo que Cristina quiere, resulta que es un enemigo del presidente. Bueno, así no puede funcionar. Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad, pero lo de hoy es intolerable. Es un presidente que arrancó primero diciendo que era moderado. Cuando habló de sí mismo, dijo que él consiguió las vacunas, que él vacunó a los argentinos, él personalmente, no el Estado argentino, él. Después dijo que hubo un cerco mediático sobre cómo manejó la pandemia. Cerco hubo cuando él no quiso que saliera
el vacunatorio VIP, cuando él no quiso que saliera la fiesta de Olivos. Eso es un cerco. Y después, este es el discurso donde el presidente le cuenta a los ciudadanos cómo está el país y qué pretende hacer. No habló nada de eso. En Estados Unidos esto se llama el discurso de la Unión, el Estado de la Unión. Sí. Es decir, cómo están las cosas y qué pretende hacer un presidente. Este es el último año de mandato. No dijo nada. Solo agravió a la Corte, Sí. que con mucha hidalguía se quedó ahí, como vos decías, impertérrita, los dos miembros de la Corte. Agravió a la oposición, agravió al expresidente, agravió a los porteños y a las porteñas. Creo que agravió a todos cuando dijo que la inflación él no la subestima. No, ¿cómo la va a subestimar si es 100%? Y la vivimos cotidianamente. Todos los meses perdemos 6%. 6% de lo que tenemos en poder adquisitivo. Y él dice que no la subestima. ¿Qué mérito tiene no subestimar la inflación? Lo que tiene que hacer es tratar de corregirla. Hay varias frases que muestran que el presidente describe o relata un país distinto del que es, ¿no? Hay una que yo anoté, que es una de tantas. La Argentina está sustancialmente mejor estos años. Y repasábamos con Fausto Espotorno, que está acá acompañándonos. No solamente no está mejor, me pasaba el PBI, gobierno contra gobierno, datos de pobreza, datos de inflación, datos de reservas. Bueno, es una infinidad. Sin embargo, él sostiene que gracias a él, como vos decís, en primera persona, dando a entender que él hizo todo, mostrando datos que no son reales, risas socarronas. Digamos, me parece como la sensación era, nos está faltando el respeto a los que estamos viendo, lo estamos viendo por televisión. Me imagino que a ustedes, los legisladores, debe ser mucho más fuerte y a la Corte ni hablar, pero la sensación es esa, ¿no? Nos habla de algo inexistente en primera persona, no sé, una especie como de burla permanente, sonrisas, gritos, de parte del presidente. Sí, ayer tuve una charla con amigos y mucha gente dice, yo me siento estafado. Me siento que me están, voy a decir una frase, me están boludeando. Eso es lo que siente. Cuando uno escucha este discurso siente eso. Perdón por la palabra que acabo de usar. Pero la verdad que sentimos eso. Es un presidente que sigue insistiendo, ahí seguramente lo hablaron con Fausto. Él hace un tiempo dijo que Argentina después de China era el país que más había crecido. Sí. Eso es falso. Ya se lo dijo todo el mundo. Lo vuelve a repetir. Creo que Argentina es el país número 30 en el crecimiento de los últimos 2 años. Entonces, que deje de decir estas cosas, porque realmente insulta la inteligencia, insulta el estado de ánimo con el que estamos los argentinos. Es un insulto a la inteligencia y es un insulto al estado emocional en el que vivimos. Cada uno de los datos que vos me dabas mientras hablaba el presidente Fausto son todos para contrarrestar, digamos, ¿no? Sí. Es que vos tenés, si vos mirás a esta altura del partido, el gobierno anterior, el PIB per cápita cayó 7% desde ese momento hasta ahora. Obviamente la inflación pasó del 30 en ese momento al 100%, la pobreza también subió, entonces no hay ningún dato positivo en ese aspecto. Y si tomás el 2019, que es el final del 2019, en plena crisis cambiaria, te acuerdas que el tipo de cambio había saltado de 40 a 60, tampoco hay crecimiento con respecto a eso. Esto es como una especie de provocación, Martín, lo que uno siente, que te provoquen y te lo digan así en la cara, ¿no? Que te estén provocando desde un lugar tan importante. Yo creo que genera indignación generalizada. Está bien todos los números, yo soy economista como Fausto, Claro. pero la gente no necesita esos números. ¿Realmente sentimos que estamos mejor, que podemos comprar más cosas? Vivimos en un estado de situación en donde cuando uno va no sabe el precio de las cosas y cuando no el consumo cotidiano, la leche, el pan, cuando uno tiene que hacer un consumo o tiene que, por ejemplo, comprar una campera ahora que viene el invierno para los hijos o los útiles escolares. La canasta de útiles escolares cuesta 50.000 pesos. Un bloc de hoja de 400 hojas cuesta 4.000 o 5.000 pesos dependiendo de cuál marca y dónde uno lo compre. Todos los que somos padres atravesamos eso y lo sabemos. Y algunos tenemos producto de, como quieras, de las circunstancias, de la suerte, tenemos más holgura. Hay gente que 50.000 pesos para una canasta escolar le rompe todo. Tiene que dejar de consumir otras cosas. Pulso de celular, o crédito de celular, o ropa. ¿Cómo hace alguien para afrontar eso? Y el presidente dice que estamos mejor que antes, que somos uno de los países que más creció. ¿En dónde vive? Bueno, nos estamos preguntando todos eso exactamente, ¿no? Me parece que además no
no hay nadie ahí que se vaya contento con este discurso. No imagino tampoco a ninguno de su tropa contento con ese discurso. Nunca se han visto, Martín, cuando se veían las caras de las personas incluso que los acompañan o de los ministros, nunca se ha visto gente tan seria, tan tratando de no mostrar ningún sentimiento, y no estoy hablando de la oposición, sino de la propia tropa, muy, muy seria, tratando de que no se vea lo que sienten por el presidente. Yo comparto eso, pero además imagínate lo distinto. Insisto, ese es el presidente que en su último año de mandato nos tiene que decir a los argentinos qué rumbo pretende para sus últimos 12 meses y cómo va a entregar el poder. Eso es lo que hace en el discurso. Ese es el último discurso que da ante la Asamblea. Ahora yo te lo cambio. Imagínate que vos invitás a alguien a una cena, son muchos, y en la cena alguien arranca diciendo que es moderado y termina gritando como un energúmeno. ¿Vos pensás que está bien? No, claro, no creo que nadie lo esté pensando, pero después cuando seguirán dando vuelta las frases que él dijo, estamos hablando de una enorme grieta que él intenta cada vez que sea más grande. Esta es su decisión. Me parece que esto también es lo que va a primar. Un país que él cuenta distinto del que sucede, que nos indigna, que nos provoca, que nos pasan muchas cosas con eso, porque los datos los manejamos todos, y por otro lado esta decisión de hacer grieta, ¿no? Definitivamente, una decisión del presidente de hacer grieta por donde sea, por cualquier lado. Esto de los unitarios y de los porteños y el resto del país. Sí, pero además, María Laura, sí. Es un presidente... No, digo, es un presidente que hay momentos... ¿Qué es lo que hizo? Hoy la verdad que... despreció lo que quiere decir hablarle a toda la Argentina en una cadena nacional y a la Asamblea, es decir, a todos los representantes de todas las provincias. Porque en lugar de hablar de qué es lo que hay que hacer, cuáles son los problemas, vino a hacer un discurso de campaña, vino a hacer un discurso de campaña que termina con un tono agresivo para con la Corte, para con la oposición, para con el expresidente, solamente porque quiere ver si convence a algunos de los de su lado para ser candidato. Entonces, para esto no es el discurso de la unión o la inauguración de sesiones, es otra falta de respeto más a las que nos tiene acostumbrados. No sé si tenés tiempo, Martín, pero está Jorge Liotti en la reacción de La Nación con su análisis y su punto de vista, y estás escuchando a Martín Lustó también, Jorge, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura, ¿cómo te va? Muy bien, a ver si podemos sumar, Jorge, en tu análisis todo esto que estamos conversando, ¿no? De lo que nos genera las palabras del presidente. Bueno, en realidad el presidente da la impresión de que termina en su discurso, el último ante la Asamblea, con un mensaje que es muy parecido a la construcción conceptual a la que nos tiene acostumbrado Cristina Kirchner. El foco digamos, en la acusación a la justicia, esencialmente con una embestida furibunda, a la oposición y a los medios de comunicación. Es decir, pareció hablarle mucho más al núcleo duro del kirchnerismo en un intento por convencerlo tardíamente, que en realidad en hacer un discurso que yo diría la que le sobró demasiado presente, supuestamente glorioso, con datos muy discutibles y que no tuvo casi nada de futuro. Me pareció un mensaje de un presidente que empieza en la retirada tratando de revalorizar lo que él entiende que es su legado, pero que no tiene para proyectar. Y en ese sentido se apoya en los lugares que entiende que son los éxitos fáciles, que es apuntarle a la Corte. Le ha iniciado un juicio político, sí. Lo menos que iba a hacer era decir todo lo que dijo, con la presencia del presidente y el vice del máximo tribunal, y a la oposición a la que tenía enfrente naturalmente, ya un poco planteando el clima de campaña frontal. Con lo cual yo te diría que, digamos, angostó muchísimo el horizonte de lo que pudo haber sido su mensaje, ¿no? Sí, eso me parece que es lo que estamos conversando, ¿no? Lo que decía también Martín, Jorge, el tema de bueno, estos últimos meses que se vienen y esto angosto que vos estás planteando, ¿no? Martín, también vas hacia eso. Cada vez la perspectiva es más difícil en relación a los meses que vienen. Es muy fea la postura del presidente hoy si tiene que gobernar durante un año entero todavía. Pero además viene a la Asamblea, insisto, todos los diputados y todos los senadores, a pedir cooperación para determinados proyectos de ley y lo único que hace es insultar. Reparte insultos a diestra y siniestra. La verdad que lo único que hizo, insisto, fue con mucha falta de respeto institucional
convertir el discurso en el que nos habla a todos los argentinos ni siquiera en una actividad de campaña que hasta tenía cosas como spots, cuando nombró a la gente que había llevado los palcos. No, este ámbito no es para eso. Nos tenía que hablar los argentinos sobre otra cosa. Quiero contarte, vos que fuiste el primer legislador que se levantó, porque te seguimos de cerca, que te levantaste y que te indignaste y te fuiste, que la gente cuando veía la tele, los que nos escriben mientras estábamos escuchando el discurso, hacía lo mismo. Se levantaba en su casa, dejaba de verlo, le provocaba eso que te pasó a vos. Y decía, nada, no me levanto. Digamos, esto que vos hiciste, supongo que simbólicamente también como político, pasaba en la vida real, ¿no? No querer escucharlo más. Pero mira, no es... La verdad que hay... Vos sabés, yo no estoy coachado. A mí el estómago me dice muchas cosas. Entonces, a mí no me gusta el marketing. ¿Qué es lo que vimos acá? La verdad, insisto, vimos un presidente que dijo que a los porteños y las porteñas no tienen autonomía, que tienen que depender de lo que el gobierno nacional les dé. Eso es lo que dijo. Y eso no es federalismo. El federalismo ese está malentendido. El federalismo es la defensa de las autonomías de las provincias frente al gobierno nacional. Sí. De cualquier provincia, incluida la ciudad de Buenos Aires. Y él entiende mal hasta lo legal. Por ejemplo, lo que él le quiere aplicar a la ciudad de Buenos Aires vale para Tierra del Fuego. Con ese criterio mañana los fueguinos se levantan y tampoco tienen coparticipación. Y con ese criterio, si desconoce el fallo de la Corte, se lo puede sacar a los mendocinos o se lo puede sacar a los tucumanos. Es un disparate lo que dice el presidente. Bueno, y es algo planeado, pensado. Martín Rodríguez Yebra dijo hace un ratito, escribió en La Nación que hay una letra negrita, ¿viste eso que se pone más oscuro en el discurso? Donde él tenía que gritar. Todo estaba pensado, donde él tenía que levantar la voz, gritar, o sea que este ataque estaba recontrapensado, incluso con las tomas de a quiénes enfocar cada vez que decía algo, si criticaba a la Corte, los jueces de la Corte. Bueno, una puesta en escena, digamos. Martín, sé que tenés que irte, te agradezco mucho este rato. Sí, pero lo que hizo lo que hizo con los miembros de la Corte es una barbaridad desde todo punto de vista. No solo desde el punto de vista institucional, sino de la falta de educación. Porque los miembros de la Corte están mirando hacia adelante. Y él se hace el vivo y los mira cuando les habla, pero ellos no lo pueden mirar. Y los tiene ahí nomás, ¿no? Era muy fuerte la imagen. Están ahí nomás, a pocos centímetros, te diría, ¿no? Porque son apenas pocos metros. Era muy, muy fuerte la imagen. Era muy violenta. Sí, es un presidente que trata de hacer con imágenes y con discursos escritos y subrayados, de suplir lo que no tiene, que es carácter. Martín, muchas gracias. Gracias por esta intervención.